Hola, seguro que tenéis un culot de montar en bici y la almohadilla que viene interior está desgastada. ¿Se puede cambiar? Sí, sí, sí. En este vídeo yo os enseño cómo hacerlo. Aquí tenemos este culot, es para montar en bici. Tengo que quitar el refuerzo que lleva, puesto que ya es antiguo, y le voy a poner este otro. Como veis, son totalmente diferentes. Este lleva por dentro una espumita y este ya va reforzado, y esto es de goma eva. ¿Qué voy a utilizar? Pues bien, unas tijeras normales o un descosedor, según lo que me convenga. Vamos a descoser la pieza. Donde está marcado es por donde iba cosida esa. La parte trasera por la etiqueta. Como veis, de larga es igual, lo único que esta es anatómica y esta no. Lleva, ¿veis? Una guata. Por aquí la parte trasera. El centro, con el centro del tiro. Hay que adaptar, o sea, no puede ir por la misma forma donde iba la anterior. Nos tenemos que adaptar a la forma de esta nueva almohadilla. Hay que ir revisando por el derecho que no nos queden pliegues ni estas arrugas. Voy a colocarla. Mirad, hay que colocarla por el derecho. Los alfileres alrededor, una vez que hemos colocado los alfileres, cogiendo el centro del tiro, hay que ir colocándola por el derecho, como os digo. Y aquí hay una cosa, mirad. ¿Veis que aquí me sobra? Aquí me sobra. Y aquí también. ¿Y por qué es eso? Porque el culot ya está usado, está cedido, tiene unos años. Y aparte estamos adaptando el nuevo refuerzo a un maillot que además está utilizado. Ha dado de sí el tejido, está cedido. Pero lo vamos a colocar. ¿Veis? Me sobra 1,5 centímetros o 2, que tengo que estrechar el tiro hasta la cinturilla.
Este es el delantero. ¿Veis? Así nos va a quedar todo totalmente asentado. Y también, como este que ya está utilizado, así le va a quedar más ajustado y le va a durar unos cuantos años más. Venga, vamos a la máquina a coser esta costura del tiro. Donde va la aguja, hilo normal de poliéster. En cambio, en el canillero voy a poner un hilo elástico. ¿Y por qué no lo pongo arriba, este hilo elástico? Porque se rompe. Porque además, yo me acuerdo cuando iba a los almacenes, a un almacén en concreto, a comprar mis hilos, el señor, el que estaba ahí, el dueño, lleva muchos años vendiendo hilos y me dijo: este hilo elástico está pensado para remalladora o overlock, no para coser a máquina, porque en todo caso es para coser en una máquina industrial. Esta mía es industrial, pero tiene que ser una industrial de mucha más potencia, porque así la velocidad es más grande, de la máquina va mucha más velocidad y el hilo no se rompe. O sea, para coser canilla y ponerle en las dos partes, en la canilla y por donde baja la aguja, no vale. La aguja que voy a poner va a ser de 80. Y la tensión, pues bueno, como siempre a 3,5. Y la puntada la voy a poner de larga 2,5, 3. Y ya sabéis que yo con los tejidos elásticos, cuando coso, tiro un poquito de ello. ¿Por qué? Pues bueno, porque así no se rompe el pespunte. Porque claro, al poner la tela siempre hay un estiramiento. Al poner la prenda siempre hay un estiramiento. Voy a dar 2 pasadas. Si os dais cuenta, en la primera pasada la he empezado del tiro hacia la cintura, ahora es de la cintura hacia el tiro. ¿Y por qué? Porque así el pespunte aguanta más al ir en diferente dirección. Como veis, voy colocando el tejido para evitar que me queden arrugas. Y así hay que colocar toda la pieza. Voy a terminar y después vamos a pasar a coser. Si os dais cuenta, voy colocando el pantalón para que no me haga ningún pellizco. Voy a darle 2 pespuntes. Y ya sabéis, uno en una dirección y el otro en la otra. Y le voy a dar al borde del que he dado. Al borde de este pespunte.
aquí me ha quedado un pellizquito que lo tengo que quitar. Si os fijáis, por aquí iba la anterior pieza, pero como esta es anatómica, pues ya lleva otra forma. El cosido va por otra zona diferente, pero aquí es hasta donde llegaba, igual que en la otra parte, tanto en el delantero como en la espalda. Y bueno, aquí tenemos otro arreglo muy práctico para salvar vuestros culottes de montar en bici. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este vídeo? Le dais a me gusta, suscribiros al canal, compartid las redes sociales con vuestras amistades y la campanita tenéis que activarla para que os lleguen las notificaciones puntualmente, porque ya sabéis, la costura está de moda y siempre lo estará. Hasta el próximo vídeo.